1.200 millones. ¿Qué 1.200 millones? Se habrá sacado mucho más. Último punto de la mañana, lo que está sucediendo con el precio del petróleo. Miren, hemos visto ahora $76, el Brent de los Urales está en el entorno de los $51, el ruso, y lo que se empieza a ver es hasta qué punto le están tomando el pelo a Occidente desde la OPEP, pero sobre todo de Rusia. De tal manera que la caída del precio del petróleo y poniendo el foco en la trampa de la producción con la que Rusia, pero también la OPEP, ha sometido a Occidente. Vamos, ha sometido, por no decir que la toma el pelo de una manera abierta. ¿Por qué? Porque la OPEP y sobre todo Rusia anunciaron una caída en la producción de petróleo. ¿Qué es lo que han hecho con la caída de la producción de petróleo? No existe la caída de la producción de petróleo. No la han hecho. Han obviado el mensaje que lo hicieron para subir el precio del petróleo con el comportamiento posterior. Miren este gráfico, porque refleja perfectamente la tomadura de pelo en la que gran parte de Europa ha caído. Bueno, gran parte del G7, Europa, Estados Unidos, pensando que le estaban haciendo daño en las cuentas públicas a Putin, a Rusia, y Rusia lo que estaba haciendo era jugar para que el precio no siguiera bajando, podríamos tenerlo en $60 ahora mismo. Piensen en lo que sucedió cuando Rusia y luego la OPEP anunciaron el movimiento en la parte baja del precio del petróleo en torno de $69. En torno de $69 el Brent, el movimiento de subida hasta el entorno de los 80, 80 y pocos. Y ahora otra vez en los 76. Este gráfico nos marca que Rusia, mayo, 19 de mayo, enero, no solo no ha recortado la producción, es que la ha subido. Rusia no ha dejado de vender petróleo, Rusia no ha dejado de poner encima de la mesa cada vez más petróleo en términos medios en los últimos 2 meses. No, es que vamos... No han hecho nada, lo que han hecho es tomarse el pelo. ¿Qué ha hecho el mercado de petróleo? Creerse que de verdad había una reducción del petróleo, aguantar el precio e incluso en el inicio subir, y ahora aguantar el precio en torno a los 76. Es decir, dejarle a la parte macroeconómica, recesión, toda la responsabilidad del precio del petróleo, diciendo ellos, bueno, nosotros vamos a recortar, pero ¿cuál es la realidad? Que no ha habido una caída de la demanda. Al no haber una caída de la demanda, Rusia ha mantenido en el entorno de los 4 millones. Miren la línea amarilla que nos está marcando que si miramos, por ejemplo, ese movimiento desde hace un par de meses, el movimiento es subida, no es caída. Y si nos vamos un año atrás, vemos un movimiento claramente ascendente en la cantidad de barriles diarios de petróleo que pone Rusia a través de los barcos, que es el elemento fundamental. Miren el siguiente gráfico de Bloomberg, porque nos marca dónde va el petróleo de Rusia. No, es que Rusia vende menos. No, vende menos a ti, Europa, pero no vende menos. En este gráfico se ve como China, pero sobre todo India, se están poniendo las botas a comprar el petróleo, como van a ver luego, a $51. Entonces, ¿qué te dice Occidente? ¿Está funcionando el tope? No, no está funcionando el tope. Es que él ya vendía con un descuento del entorno de $30. De tal manera que tu tope lo que no está haciendo es entrar en funcionamiento. Tu tope entraría, si eres tan chulito, en el entorno de los $20. Oiga, vamos a destrozar las cuentas públicas de Rusia. Somos valientes, lo ponemos en $20. Pero ponerlo en 60 es jugar al mus con buenas cartas. Es que tiene 4 cerdos, va a ganar. Nada, pero mira qué chulito va en la mano. No, es decir, $20. $20, 30, venga. Pero miren, el cachondeo ruso es China, todo lo que quieras. India, todo lo que quieras y más. Y luego está todo el movimiento de and now. Es decir, aquí está la flota fantasma de Putin dando a estos lo que les da la gana, porque no entra al tope. ¿Y quiénes son estos? ¿Quién está comprando aquí a Putin? ¿Quién está comprando aquí a Rusia? ¿Quién está poniendo encima de la mesa, quiero tu petróleo porque es más barato y quiero la ventaja competitiva? ¿Por qué no lo venden en este formato? Porque aquí hay alguien que no quiere salir en la foto. ¿Quién no quiere salir en la foto? Turquía quiere, no le importa lo más mínimo, mírenlo. ¿Por qué? Porque sabe Turquía que el petróleo comprado a menor... Turquía es OTAN, comprado a menor precio, le refleja una mejora, por ejemplo, inflacionaria en un momento en el que ha llegado a estar en el 80 y pico % de inflación interanual. De tal manera que no hay un efecto del tope del petróleo ruso y lo que hay es una tomadura de pelo de Rusia alrededor y de la OPEP de cuánto se iba a recortar la producción de petróleo. No existe, es mentira, no la ha recortado. ¿Por qué?
porque necesita vender. Miren el siguiente gráfico. Si vemos hacia dónde va el petróleo, lo negro, esa parte negra del gráfico es Asia. Es que ya no nos llega al Mediterráneo ni al norte. Fíjense, Northern Europe, el norte de Europa ha desaparecido completamente. ¿Desde cuándo? Desde el inicio de enero, cuando entró la prohibición. Ahora, ¿le ha supuesto un problemón a Rusia no llevar el petróleo al norte de Europa? No. Mar Negro, Other and Now. Mediterranean, aquí todavía hay algunos que quieren seguir disfrutando de los beneficios de un petróleo barato, pero fíjense Asia. Entonces, ¿qué es lo que se está produciendo? Un decoupling descomunal entre Europa empobreciéndose, y ahora tiene suerte porque todavía está medio barato el petróleo, y una Asia exportadora que tiene el petróleo, que es su fuente clave y clara de diferenciación respecto al resto. De tal manera que dicen, oiga, pues usted siga con el tope, que nosotros seguimos ganando pasta como unos campeones, poniendo encima de la mesa, fíjense cómo va subiendo Asia en el componente de la exportación de Rusia, hacia dónde va Rusia mandando el petróleo. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también dónde está el petróleo del norte de Europa. En ningún sitio, ha desaparecido completamente. Bueno para Europa, porque así ya puede comprarlo a los indios y a los chinos más caros. Buenísimo, pero cuidado con el precio. Y cuidado con la fotografía. Porque todo esto, cuando llegue un momento en el que se constriña la demanda y la oferta empieza a descender, Europa puede tener un problema. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana el precio. Oiga, ¿y cuánto ha entrado? ¿Cuándo ha entrado el tope al petróleo ruso en este entorno? Y entonces coge Yellen, coge el G7, coge von der Leyen, coge Borrell y dicen, claro, es que fíjense, desde que entró ha caído. No, desde que entró lo que ha caído es el precio del petróleo, en general. De tal manera que el diferencial le lleva a Rusia a vender ¿a cuánto? A $51. A $51 para Rusia sigue siendo un buen precio para vender, sigue teniendo margen, sigue teniendo beneficios, sigue ganando dinero. Sí, el tope entonces no sirve para nada. Hay que llevarle el tope a Rusia, si tienen narices, a donde Rusia pierde. ¿Quiere seguir vendiendo? A pérdidas. Pero a $51, pero si a $51 sigue ganando dinero. De tal manera que se ve la fotografía clara en la que el G7, reunido este pasado fin de semana en Hiroshima, que tiene narices, el G7 ha fracasado en el tope. No lo pueden contar de mil maneras, pero están mintiendo. Si quieren de verdad que funcione, $20 o $30. Y ahí se le empieza a hacer daño a las cuentas públicas de Rusia. Lo de ahora, pero si Rusia no ha dejado de vender, si incluso le está tomando el pelo a Occidente, he dejado de vender, mentira. Estás vendiendo lo mismo o más. ¿Por qué? Porque Rusia es una gasolinera tirando petróleo al mundo. ¿Que ya no lo quieren los europeos? Mira los asiáticos si lo quieren, mira si lo quiere India y mira si lo quiere China. 8:24, enseguida seguimos con más gráficos, sobre todo importaciones de Rusia, porque es la fotografía de la vergüenza, es la fotografía del cinismo, es la fotografía de nos están tomando el pelo. Otra vez, Europa ante la fotografía de que sigue importando y vendiendo determinadas cosas. Lo vamos a ver enseguida. Eva Villanueva, ¿cómo viene el mercado asiático? ¿Cómo viene esa fotografía